Bueno, ya lo hemos venido comentando en este especial. Auschwitz se creó en el año 1940 y funcionó hasta el año 1945. Y bueno, en este recinto murieron 1,1 millones de personas. Hay que tener en claro varias cosas. Auschwitz se crea en ese año 1940 en la Polonia ocupada, en lo que eran unos barracones antiguos del ejército polaco, y a partir de aquí pasan a un control directo de las SS. ¿Quién estaba liderando las SS durante toda la Segunda Guerra Mundial? Heinrich Himmler, una de las figuras más importantes dentro del nazismo, muy cercano a Adolf Hitler. Una vez que se empiezan a construir este campo, lo que sucede es que suceden varias fases dentro de lo que es Auschwitz. En un inicio, como bien se ha comentado antes, lo han comentado algunos de los testigos y de las víctimas de Auschwitz, era solamente un espacio para presos políticos, pero después empezó a atraer más gente pues de origen judío, de origen gitano, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que tener claro varias cositas, y es que, aunque estos tipos de campos de concentración ya existían en el territorio alemán de forma previa, desde luego los alemanes deciden crear lo que es el campo de exterminio como tal en territorio polaco y crear un sistema de campos en el que Auschwitz, desde luego, se convirtió en el más importante porque fue el que más víctimas causó. Andrés. Bien, ahora, ¿cómo operó este campo de exterminio para asesinar a todas estas personas? Bueno, Himmler designó a varios jefes en estos años. El más importante de ellos, el más sonado, es Rudolf Höss, y estas personas fueron las encargadas de liderar una serie de ampliaciones dentro del campo, como te comentaba antes. Auschwitz estaba dividido en tres partes. Auschwitz I es la parte inicial, estaba construido en barracones de ladrillo, era la que pertenecía al ejército polaco, y ahí es donde se empezaron a albergar en un primer momento a los opositores políticos, a polacos, sobre todo a comunistas, y es donde empezaron las primeras matanzas. A pesar de todo ello, era considerado como un campo en relativas mejores condiciones, pero hubo 70.000 muertos solamente en Auschwitz I. Después se empezó a crear lo que es Auschwitz-Birkenau, Auschwitz II. Auschwitz-Birkenau tenía un tamaño mucho mayor y estaba concebido para albergar a la mayoría de población judía. Hay que tener en cuenta que durante los años previos a que se crease Auschwitz-Birkenau, los alemanes empezaron a concentrar a esta población judía dentro de los guetos creados en las principales ciudades polacas y también en otros países de Europa, y estas poblaciones judías fueron llevadas de forma masiva a estos campos de exterminio, en especial a Auschwitz, a través de trenes y de transporte. Una vez que llegaban a Auschwitz-Birkenau, la mayoría o una buena parte de esta población judía era directamente enviada a las cámaras de gas y después a los crematorios, especialmente ancianos, niños, mujeres, personas que los nazis consideraban que eran más débiles que una persona joven. Hay que tener en cuenta que solamente en Auschwitz-Birkenau se construyeron 4 cámaras de gases y también crematorios. Los que no eran seleccionados para ir directamente a estas cámaras de gas tampoco corrían una mejor suerte. Eran llevados a estos barracones para que realizasen trabajos forzados, y su esperanza de vida, a pesar de que eran hombres y mujeres jóvenes, rondaba entre los 4 y los 8 meses debido a las condiciones extremas de tortura, de frío que sufrían a diario. Por último, estaba Auschwitz III, que era también considerado un campo con unas condiciones relativamente mejores a las de Birkenau, donde estaban los trabajadores especializados que colaboraban con una empresa alemana que se encargaba de fabricar caucho. Andrés. Álvaro, lo que te voy a preguntar probablemente ya lo hemos repasado, lo hemos visto también en libros de historia, etcétera, pero siempre vale la pena recordarlo. ¿Qué se encontraron los soviéticos en la liberación del campo hace 80 años? Pues lo que se encontraron los soviéticos fueron a los pocos supervivientes, unos miles de supervivientes que todavía restaban y que habían sobrevivido a lo que fueron las marchas de la muerte, que recordemos eran una serie de paseos a pie que básicamente consistían en agotar a todos los prisioneros hasta que fallecían, y se los encontraron en unas condiciones prácticamente infrahumanas, con un montón de enfermedades, con desnutrición, con muchísimas carencias que habían sufrido por culpa, lógicamente, de toda la represión que habían sufrido dentro de este campo por parte de los nazis. Las imágenes que podemos ver a mis espaldas y que hemos visto durante todo este especial y estos días son la mayoría de ellas grabadas por los soviéticos. Tenemos imágenes
de lo que fue lo posterior a la liberación de Auschwitz, porque los alemanes se encargaron minuciosamente de destruir prácticamente una gran cantidad de la cantidad de pruebas que pudiera haber de todo lo que habían cometido. De hecho, así lo hicieron en otro campo como Treblinka, que lo desaparecieron por completo y luego lo construyeron una granja encima, y quisieron hacer eso también en Auschwitz, aunque no les dio tiempo porque la avanzada soviética fue muy rápida en estos días. Lo que tenemos que saber es que estos testimonios de los sobrevivientes fueron clave para saber lo que se hizo en este campo de exterminio, y desde luego también fueron fundamentales para luego empezar a acusar a todas aquellas personas que habían sido responsables. Vamos a ir nombres por nombres. Desde luego el jefe de las SS, Heinrich Himmler, fue detenido por los británicos en 1945 y antes de que fuese juzgado se suicidó. Después tenemos a Rudolf Höss, que era el líder principal de Auschwitz. Rudolf Höss compareció en lo que eran los juicios de Nuremberg, que recordemos juzgaron a la cúpula del nazi en esta ciudad alemana, y aunque no fue condenado por Nuremberg directamente, sí que fue condenado por un tribunal polaco posteriormente. Este tribunal lo que le condenó fue a pena de muerte y murió en la horca frente a uno de las cámaras de gas que él mismo ordenó construir en Auschwitz. Los otros dos líderes que tuvo este campo de exterminio también sufrieron penas muy severas. El otro líder fue condenado a muerte y el último de ellos tuvo cadena perpetua, aunque posteriormente se suicidó en prisión. Hay que tener en claro que una vez que los soviéticos llegan a Auschwitz, lo que intentan hacer en un primer momento es destruir todo lo que había, porque el horror era tan grande que una buena parte de los soldados deciden destruir las instalaciones. De hecho, varios de esas cámaras de gas son destruidas en ese momento, pero son los mismos sobrevivientes los que les piden a las tropas soviéticas del Ejército Rojo que no lo terminen de destruir, y por el motivo de que ese espacio quede reservado para el futuro como un lugar de memoria y que no se olvide todo lo que había pasado en ese momento hasta el año 1945, Andrés.